buenas tardes, mis amados discípulos. A diferencia de habitualmente comienzo yo esta enseñanza donde yo me presento, hoy quiero abrir esta sesión con una oración. Y dice así: amado Padre, te pido tu bendición especial para todas las personas que reciben esta enseñanza. Y te pido que tu nombre, tu palabra y tu Hijo Jesucristo sean bendecidos y glorificados por medio de esta enseñanza que muestra la verdad de tu revelación, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en ese maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy continuamos con el desarrollo del seminario que yo titulé Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en la parte 10. Ustedes estarán preguntando, ¿cuántas partes va a tener el seminario? Miren, no los quiero asustar, pero es importante que sigamos trabajando la palabra de Dios para descubrir cómo la palabra de Dios nos muestra a Dios y a su Hijo Jesucristo. De manera, digamos así, sin la menor duda de lo que estamos hablando. Hoy veremos cómo Dios se interesó de manera personal, por así decirlo, en mostrar con toda claridad la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ustedes se pueden estar preguntando, ¿y por qué es y fue tan importante tener un registro exacto y preciso de la genealogía? Porque si ustedes recuerdan, una de las razones es que Israel se convirtió en una monarquía. Y por lo tanto, como toda monarquía, los reyes se van sucediendo en función de su genealogía. Además, Dios le había ordenado a su pueblo que solo los descendientes de la tribu de Leví podían ser ministros de Dios en la tierra, o sea, llevar adelante todas las indicaciones que Dios les daba y estaban solamente reservadas a la tribu de Leví. Como Dios también había prometido que de la simiente de la mujer, que ya sabemos que la mujer no tiene simiente, que hay toda una enseñanza relacionada con esa palabra, vendría el Mesías, el Salvador de toda la humanidad, que iba a rescatar al hombre de esa condición pecaminosa en la cual había incurrido el primer hombre, el primer Adán. Con mayor razón, ante esa situación, se debía ser estricto y preciso en cuanto a la genealogía de la cual procedía el Mesías. Quiero aprovechar para contarles una anécdota personal. A mí siempre me interesó conocer sobre mis ancestros. Desde muy jovencito, 13, 14 años, le preguntaba yo a mi viejo de dónde procedía mi viejo, orgulloso de sus padres, que eran españoles, y él siempre se vanagloriaba de que y lo decía con orgullo, ¿no? Y hablaba siempre mucho de España. Él había viajado a España a la edad de aproximadamente 8 años, y él había quedado impactado, no solamente por lo que había vivido, porque era muy niño, sino por lo que los padres le transmitían. Entonces él muchas veces hablaba maravillas de España. Es más, yo un día le supe llamar la atención y le dije, pues siempre estás hablando maravillas de España y vos sos argentino. ¿Cuándo vas a empezar a hablar de Argentina? Porque bueno, él había sido impactado por todo el mensaje de sus padres. Bueno, y eso es muy importante porque así se van, digamos, manteniendo las costumbres, las tradiciones, los hábitos, tanto los buenos como los malos, ¿no es cierto? Y bueno, mi padre siempre, él orgulloso decía, yo soy gallego porque mis padres nacieron en Galicia. Bueno, como ustedes saben, mi apellido es Pereiro. Entonces, muchas veces cuando me preguntaban, yo también decía que yo era descendiente de gallego. Hasta que un día, en Córdoba, una doctora, que además de ser doctora y especialista en neurología, tenía el hobby de investigar el tema de los apellidos. Entonces ella un día me pregunta, discúlpeme Manuel, ¿usted de qué ascendencia es? Yo le dije, soy gallego. No, me dice, vos no sos gallego. Es más, yo te iba a decir cuál es la razón o de dónde viene tu apellido.
Entonces ella me dice, es muy probable que vos seas descendiente de portugués y en tu familia se ha metido un judío. ¿Por qué? Porque en el abecedario portugués no existe la Y, y sí existe la Y en el alfabeto, israelita. Entonces, claro, cuando me dio esa noticia, yo casi me caigo de espalda. Digo yo, ¿cómo que yo soy, mi ascendencia es portuguesa? Si mi padre siempre me dijo que soy, ¿cómo se llama? Gallego. Es más, yo tengo la partida de nacimiento de mi abuelo y él nació en Galicia. Pero ahora fíjense lo importante que es conocer toda la información relacionada con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros ancestros. Cuando yo vengo y le cuento esta noticia a mi padre dice, sí, tienes razón, nuestro verdadero apellido es Do Pereiro, con I latina, no con Y, sino con I latina, porque como les explicaba, en el alfabeto portugués no existe la Y. Bueno, entonces ahí me explicó que toda la zona de Galicia pertenecía al reinado de Portugal en esos años. Lógicamente, por esas ambiciones expansionistas que tenían los gobiernos de esa época, el gobierno de España o el reino de España le invadió toda la zona norte de España, ¿no es cierto?, que pertenecía al reino de Portugal, y la anexó al reino de España. Por esa razón, yo no podía entender por qué mi padre, aunque él me lo había explicado, entendía el portugués. Él no lo hablaba, pero sí lo entendía. ¿Por qué? Porque en la zona de Galicia, hasta el día de hoy, se sigue hablando un dialecto que es media de mezcla de portugués con español. El famoso portuñol que nosotros los argentinos hablamos, ¿no? El tema del portuñol. Bueno, para mí fue un descubrimiento hermoso, digamos así, impactante. Digo yo, mira, tantos años que yo creí que era descendiente de españoles y no, era descendiente de portugués. Y toda la historia esa relacionada a cómo Portugal perdió o cómo España anexó todo un territorio que no les pertenecía. Pero bueno, independientemente de eso, después intenté por medio de una página que se llama Mis Parientes tratar de armar mi árbol genealógico, pero lamentablemente llegué hasta mis abuelos, porque se murieron mis abuelos, se murió mi padre, ya no pude ir más para arriba. Así que esa es una deuda pendiente que quizás algún día, con la ayuda de Dios, pueda ir hasta arriba para conocer realmente cuál es mi procedencia, ¿no? Es algo que siempre me llamó la atención. Y fíjense que no es casualidad que justo estoy tocando este tema, la importancia de la genealogía para, una vez más, Dios por diferentes maneras nos muestra la verdadera naturaleza de su Hijo. ¿Quién fue realmente Jesucristo? ¿De dónde vino? ¿Cómo nació? ¿Cómo murió? Y entonces todas las doctrinas esas que nos han sido enseñadas acerca de que el Padre Dios, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios se caen por su propio peso. Porque nada de eso es verdad con respecto a la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Ahora, yo me tomé el trabajo de ampliar un poco el concepto de genealogía. Fíjense, la genealogía es la ciencia, estudio o narración que trata del origen, el linaje y la descendencia de una persona o grupo de personas, especialmente a través del registro ordenado de sus antepasados. Su estructura, generalmente en forma de árboles genealógicos o listas generacionales, mostrando conexiones de sangre, vínculos familiares y herencias históricas o espirituales. Esto es maravilloso, ¿no es cierto? No sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar que cada uno de nosotros descendemos de Adán y Eva. ¿Se han puesto a pensarlo? Parece increíble, ¿no? ¿Cuándo existió Adán y Eva? No sé, no tengo la cifra exacta, pero tanto Adán como Eva son mis ancestros, son mis padres. Todos nosotros venimos de ahí. Ya lo vamos a ver con la palabra de Dios, ¿no? Sigamos viendo el tema de la definición. Dice, en un sentido más profundo, la genealogía no solo identifica quiénes fueron los antepasados de alguien,
sino también qué significan esos vínculos. Transmite identidad, pertenencia, herencia cultural, espiritual y en muchos casos cumplimiento de promesas o profecía, como ocurre en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos aspectos principales de la genealogía. Número 1. Origen del individuo o grupo. Indica de dónde proviene una persona, ya sea desde una perspectiva biológica, cultural o espiritual. Punto 2. Conexión entre generaciones. Muestra la cadena ininterrumpida de descendencia y cómo se transmiten valores, nombres, promesas o propósitos. Número 3. Registro histórico. Es una herramienta fundamental para conservar la historia familiar o nacional. Fíjense qué importante. Número 4. Identidad y legitimación. En contextos bíblicos o reales, una genealogía puede confirmar el derecho a un cargo, a una herencia, a un sacerdocio o trono, como en el caso de Jesús con David y Abraham. Una memoria en el punto 5, una memoria colectiva. Preservar una genealogía es también mantener viva la memoria de aquellos que vinieron antes, honrando su legado y aprendiendo de su ejemplo. Qué fantástico, ¿no? Ahora nos vamos dando cuenta la importancia que tiene la genealogía, ¿no? Y ahora, en el contexto bíblico, en la Biblia, la genealogía tiene un valor teológico y profético. No solo es una lista de nombres, sino una línea que revela la fidelidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas y la conexión entre personajes clave del plan de redención. Después me gustaría que lo vuelvan a ver a esta enseñanza, porque todas estas palabras tienen una profundidad en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? La genealogía de Jesús, por ejemplo, lo vinculan con Adán, el primer hombre, a Abraham, al cual se le hizo un pacto, y a David, un sentido de realeza, mostrando que él, Jesucristo, es el legítimo Mesías prometido. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Parte 10. La genealogía de Jesús prueba del cumplimiento de las promesas de Dios. Miren, vamos a comenzar con el libro de Mateo en el capítulo 1 y comenzando a leer el versículo 1, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Por supuesto que no voy a leer toda la genealogía de Jesucristo, pero lo que yo quiero enfatizar es cómo Dios se tomó el trabajo de dejar todo esto escrito, registrado, para que nosotros sepamos con absoluta certeza de dónde proviene nuestro Señor y Salvador. Leamos el versículo 6, por favor. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense que acá Mateo no está relacionando en sus primeros escritos sobre algún milagro de Jesucristo. No, está hablando de historia. Está hablando, muchachos, miren de dónde viene nuestro Mesías. Ese es el énfasis, esa es la intención de mostrar la verdadera cara de nuestro Señor y Salvador. El libro de Lucas también habla de lo mismo. Acompáñenme, por favor, al capítulo 3 y comenzando a leer desde el versículo 23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José. Versículo 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón.
Versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taret, hijo de Nacor. Versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Las dos familias, tanto la familia de María como la familia de José, ambos procedían de la familia de David. Y la promesa que Dios le había dado a David era que su familia, de su simiente, iban a ser el Mesías, el Redentor, el Salvador. Y para no errarle, Dios conectó esas dos familias que venían de la casa de David, pero de diferentes familias, y se terminaron uniendo para crear el hogar adecuado que recibiese a ese ser que nació de María, pero concebido por obra de Dios, del Espíritu Santo. Espíritu Santo con mayúscula, no Espíritu Santo con minúscula, porque Espíritu Santo con minúscula es cuando hablamos del don. Acá estamos hablando de que fue concebido por Espíritu con mayúscula, Santo con mayúscula. Dios concibió en el útero de María los elementos necesarios para que ese óvulo de María sea fecundado. Dicho de otra manera, Dios creó nuevamente alma. Ahora, esa alma, esa sangre, era pura. En estos registros que yo, por supuesto, acorté, Dios nos muestra de qué familia nuestro Señor viene. Observen con detenimiento que Él lo relaciona con descendientes de Adán, del cual todos procedemos, como lo expresa Pablo en el libro de Hechos. Acompáñenme, por favor, a Hechos, capítulo 17, y comenzando a leer en el versículo 24, dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Clarito, ¿no? No tenemos duda con respecto que Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo creado. Versículo 26, y de una sangre, de un alma, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Otra prueba más que nuestro Señor no preexistió, sino que Él nació como todos nosotros. Desarrollando el punto número 1 de esta enseñanza, el linaje que revela la fidelidad de Dios. Vamos a tratar de imaginar que alguien promete algo grande a tu familia. Algún día, de entre ustedes, de entre ustedes que me están escuchando, saldrá alguien que cambiará el mundo. Pasan generaciones, pero esa promesa no se olvida. ¿Cómo comprobarías que se cumplió? Revisando el árbol genealógico. La genealogía de Jesús no es un simple listado de nombres, es un testimonio viviente de que Dios cumple lo que promete. Y lo voy a volver a repetir. La genealogía de Jesús es un testimonio viviente de que Dios cumple lo que promete. Punto número 2. La genealogía en Mateo. Jesús, el hijo de David y de Abraham. Bueno, ya lo hemos leído, Mateo 1.1, ¿no es cierto? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué se hace esa, digamos así, síntesis? Para tratar de unir a quien se le hizo la promesa relacionada con Abraham y a quien también se le hizo la promesa relacionada con el rey. Dice, de tu simiente levantaré un rey que reinará por siempre, le prometió Dios a David.
Como decía yo anteriormente, Mateo no comienza su evangelio con un milagro, sino con historia. Él establece que Jesús es descendiente de ¿quién? Lo acabamos de ver, de Abraham, el padre de la fe y receptor de esa promesa específica. Acompáñenme, por favor, a Génesis, capítulo 12, en el versículo 3 dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, le dice a Abraham, todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. David, el rey al que Dios prometió un trono eterno. Segunda de Samuel, por favor, capítulo 7, comenzando en el versículo 12, dice así la palabra de Dios: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¡Qué maravillosa promesa! Versículo 14. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Mateo conecta a Jesús con la promesa de bendición universal a Abraham y con la promesa de un rey eterno a David. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esto nos muestra el orden divino. Dios es preciso. Dios es exacto. Cuanto más nosotros tenemos que adherirnos a su naturaleza, a su orden divino. Dios implementó un plan progresivo. Dios cumple paso a paso, ni un día antes ni un día después. Cuando se dan las condiciones, la promesa se cumple. En este momento Dios me llama la atención acerca de esa promesa que se cumplió cuando Jesucristo en la sinagoga dice: el Espíritu del Señor está en mí porque me ha enviado a enviar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos de corazón, bla, 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 bla. Esta promesa ha sido cumplida delante de vosotros. Lo recuerdo y me emociona. Y ahora, dentro de ese plan de Dios, Él tiene un propósito claro: llevarnos a Cristo. Porque en Cristo está la vida, en Cristo está la salvación, no en otras cosas, no en otras deidades. En Cristo está la salvación. Cristo ha sido puesto, Él ha pagado el precio y solamente aquellos que tenemos al Hijo somos salvos. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Punto número 3, la genealogía en Lucas. Jesús, el hijo de Adán y de Dios, vuelve a enfatizar la naturaleza, la descendencia, la ascendencia de Jesucristo. ¿De dónde proviene Jesucristo? Dice Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Lucas traza la genealogía de Jesús desde José hasta Adán, el primer hombre. ¿Se acuerdan cómo fue hecho el primer hombre? ¿Lo recuerdan? Fíjense que fue diferente a la creación y al nacimiento y a la concepción de Jesucristo. Lucas, por favor, capítulo 3, versículo 38, dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En este segmento, esto enfatiza la humanidad de Jesús, un verdadero hombre, no un Dios, un verdadero hombre, un ser humano. Su relación con toda la humanidad, no solo con Israel, y el plan eterno de Dios desde Adán. Dios ya tenía en mente
a Jesucristo, al Mesías. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesús es presentado como el nuevo Adán. Donde el primero falló, el segundo triunfó. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la conexión maravillosa, hermosa, increíble del plan de salvación de Dios? Yo, mientras estoy compartiendo esta enseñanza, aumenta mi gozo. Pero no porque ya lo tenía preestablecido, sino porque en este momento que estoy compartiendo la palabra, Dios me está mostrando cosas grandiosas. En este preciso instante. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 14. No obstante, dice la palabra, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Primera de Corintios, por favor, 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es la promesa que tenemos nosotros los cristianos, los que hemos creído en la palabra de Dios? Que cuando venga Cristo seremos vivificados y este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Seremos semejantes a Cristo. Punto número 4. En esta enseñanza, en el desarrollo de esta enseñanza, Dios no improvisa. Él promete y cumple. Primero, la promesa a Abraham, ¿se acuerdan? En Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunto, en Cristo, Jesús es la bendición universal prometida, es el cumplimiento de que Dios cumple sus promesas. Punto número B de este punto 4, que es la promesa a David, 2 de Samuel 7, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ninguna duda que cuando Cristo se manifieste, Él volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y la palabra de Dios dice que su reinado no tendrá fin. Lucas, capítulo 1, versículo 32, hablando de este Mesías que iba a venir, dice así esta maravillosa palabra: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús es el heredero del trono eterno. Punto C. Promesa a la humanidad caída. Dice Génesis 3:15, ¿lo recuerdan? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Jesús es la simiente prometida, vencedor del pecado y de la muerte. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti. Punto número 5. ¿Por qué importa esto hoy? Porque vivimos en un mundo de promesas rotas. La política, las relaciones humanas, inclusive el compañerismo con los compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Las religiones están llenas de palabras vacías, pero Dios no olvida, Dios no miente, Dios siempre cumple. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Qué maravilloso registro bíblico. Mire, yo les quiero ser muy honesto y muy transparente. Todos nosotros hemos tenido presiones, todos nosotros hemos tenido tentaciones. Muchas veces a todos nos ha pasado que nos dan ganas de tirar todo, ¿no es cierto?
Pero cuando me viene ese pensamiento, inmediatamente Dios me llama a la reflexión y me dice: hijo, yo no soy hombre para que mienta, ni tampoco soy un hijo de hombre para que me arrepienta. Lo que yo dije no lo voy a hacer, lo que yo hablé no lo voy a ejecutar. Mantente firme. A tu tiempo segarás, cosecharás. El punto B de este número es: ¿por qué necesitamos esperanza confiable? La genealogía de Jesús nos muestra que aun si pasa el tiempo, Dios obra en los detalles, generaciones y procesos. Punto número 6. ¿Qué aprendemos de los nombres en la genealogía? Mateo incluye a mujeres: Tamar, Rabá, Ruth, Betsabé, extranjeros y pecadores. Dios puede usar a cualquiera. El plan de Dios no se detiene por tus errores o por tu origen. No importa de dónde vengas tú. Si tú cumples las condiciones, Dios te levanta. Es más, Dios te eligió a vos antes de la fundación del mundo, porque Él en su presciencia sabía que ibas a creer. Por lo tanto, tú tienes un lugar reservado en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo. Gloria a Dios, gloria a ti, Padre Santo, porque no nos juzgaste por nuestros pecados, que lo hicimos en ignorancia, sino porque viste que creemos tu palabra. Confesamos a Jesús como nuestro Señor y hemos creído que tú lo levantaste de los muertos, a pesar de que no lo hemos visto. El plan de Dios no se detiene ni por mis errores, ni por los errores de mis antepasados, ni por mi origen. Hay una línea que une todo en la medida en que yo me adhiero a esa corriente. Nuestra genealogía espiritual comienza en Cristo. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17. Fíjense de qué manera maravillosa Dios lo expresa mejor que yo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Estás en Cristo? Ya sabemos la diferencia, ¿no? Yo en Cristo y Cristo en mí. Cristo en mí es salvación, es perdón de pecados, es la renovación total. Ahora, yo en Cristo es comunión, es tratar de vivir conforme a la palabra y no conforme al mundo, es tratar de vivir conforme a fe y no a vista, es tratar de hacer la palabra de Dios en mi vida para que Dios y Jesucristo sean glorificados. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros cada día, estar en Cristo, porque Dios ya puso a Cristo en nosotros. Él ya nos adoptó como hijos suyos y Él no se avergüenza de nosotros. Él nos exalta, nos perdona cuando nos caemos, cuando cometemos pecado y nos vuelve a levantar, porque eso es lo que hace un padre. Procura con diligencia estar en Cristo. En Cristo comienza una nueva historia familiar. Somos herederos de las promesas. Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Miren, voy a aprovechar para compartirles una pequeña parábola que trata de transmitir todo esto que acabo de enseñar por medio de la palabra de Dios. Esta parábola dice así: el agricultor recibió una semilla especial. Se la dieron sus antepasados con una promesa: plántala y en el tiempo exacto traerá fruto eterno. Él la sembró, la cuidó y pasaron años sin ver nada. Es lo que le pasó a muchos de nuestros antepasados.
llámese Moisés, llámese Ruth, llámese Abraham, llámese quien sea. Pasaron los años y ellos no vieron nada. El hijo del agricultor la cuidó también y él tampoco vio nada. Luego el nieto, que siguió esa tercera generación cuidando esa semilla que su antepasado le había regalado, con una promesa: cuando llegue el tiempo exacto, traerá fruto eterno. En esa tercera generación surgió un brote. La semilla había estado viva todo el tiempo, cumpliendo su propósito en secreto. Cuando dio fruto, no fue un árbol, sino un bosque que bendijo a naciones enteras. Así es la promesa de Dios. No siempre vemos rápido el fruto, pero nunca, jamás es estéril. Y esta es una exhortación que te hago a ti, que durante años has batallado a favor de la palabra, a favor de Dios, a favor de Jesucristo, y quizás no viste frutos. Yo te exhorto a que apliques esta enseñanza, reconociendo que en su momento vas a cosechar. Porque no te lo prometo yo, Dios te lo promete. La genealogía de Jesús es la historia de esa semilla creciendo en silencio hasta dar el fruto que hoy transforma nuestras vidas. Confía en las promesas de Dios aunque no veas resultados inmediatos. Quiero aprovechar este momento para compartir una promesa que es una advertencia y que Dios es testigo que yo me desespero de impotencia al ver mis amigos, alguna familia que no reacciona a los tiempos que vienen. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, comenzando a leer el versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, dice el versículo 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9, el Señor Dios, estamos hablando de Dios, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, algún día voy a enseñar lo que significa la palabra el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Brevemente, chicos, ¿qué significa el día del Señor? Lamentablemente muchas denominaciones creen que el día del Señor es el día sábado, que el día del Señor es el día domingo. No estamos hablando de día de semana. La palabra el día del Señor es el tribunal de Dios. El tribunal de Dios vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día que Dios juzgue, porque hoy es el día del hombre. Hoy el que juzga es el hombre. Hoy el tribunal es el tribunal del hombre. Reconoce a Jesús no solo como Salvador, sino como el cumplimiento total del plan de Dios. Y la exhortación que yo quería hacer es mi impotencia al ver cómo la sociedad está dormida, cómo no reacciona de que así como Dios prometió la venida de su Hijo, así también Dios nos está advirtiendo que todo lo que hay en la tierra va a ser quemado. Reacciona, por favor. Accede a la vida eterna, a la salvación, para que Dios perdone tus pecados y te adopte como hijo tuyo, como hijo de Él. Vuelvo a reiterar este concepto. Reconoce a Jesús no solo como Salvador, sino como el cumplimiento total del plan de Dios. Mateo, por favor, capítulo 16, versículo 15. Él, Jesucristo, les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Vuelvo a repetirlo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo aprovecho esta oportunidad para preguntarte a ti, no para que me respondas. Si quieres me puedes responder por medio del canal de YouTube. ¿Quién decís vos que es Jesucristo? ¿Qué dices tú acerca de Jesucristo? ¿Crees que Él es Dios? ¿Crees que es un extraterrestre? ¿Crees que es la reencarnación de no sé qué? ¿O crees que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Vive como heredero, comparte esta esperanza con otros. Te pido que me acompañes a 2 de Timoteo, capítulo 4, y comenzando a leer el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que hagas qué cosa, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es mi exhortación para ti que me estás oyendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, compártela en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero también con doctrina correcta. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Las fábulas, cuentitos, leyendas, que no tienen ningún tipo de confirmación, ni de registro, ni de aprobación de Dios. Dime, ¿dónde te quieres parar? ¿En la exactitud y precisión de la palabra de Dios o en las fábulas? Es tu libre albedrío, es tu decisión, y conforme a ello será lo que coseches. Dios te bendiga, deseo lo mejor para tu vida. Ese es mi esfuerzo al compartir la exactitud y precisión de la palabra, para que te vaya bien, para que Dios te bendiga y para que puedas manifestar en su vida, en tu vida, todo el poder que Dios ha hecho disponible para cada uno de sus hijos. Porque tú tienes el mismo Espíritu Santo que tuvo Jesucristo, que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, que tuvieron todos los grandes hombres de Dios y que tengo yo también. Porque Dios no hace acepción de persona, solo hace acepción de condiciones. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.